gracias por sus oraciones. Gracias por estar siempre ahí conmigo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor pide de nosotros, que estemos en comunión siempre clamándole a Él. Así de que en esta hora, si está en tu mano el poder compartir, hazlo. Gloria a Dios, ya que hoy vamos a hablar quién es ese mediador que ha traído un nuevo pacto a nuestras vidas. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal y como está escrito. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esto es lo que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. ¿Sabe, amados hermanos? Gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pablo le hablaba a la gente de esta manera, porque si nos damos cuenta en la vida de Jesucristo, cuando Él estuvo en esta tierra, como lo hemos hablado, Él no se dejó llamar Padre, ni tampoco, amados hermanos, le decían sacerdote, sino que a Él le decían Maestro, Maestro, o Jesús de Nazaret. Así es de que en esta hora, Él dice en su palabra, que ahora que Él ya está en el cielo, y que ha hecho un gran sacrificio por el mundo entero, ahora sí podemos llamarle a Él Padre. Él es nuestro sacerdote acá en la tierra, nuestro Padre en el cielo y en la tierra. Dice la palabra del Señor acá, venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual, ¿quién fue el que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos? Fue Jesucristo. Fue Él, amados hermanos y hermanas, el que vino a este mundo y lo venció todo. Y Él mismo trajo un nuevo pacto, ya no el pacto que Jehová Dios había hecho con el hombre, sino un nuevo pacto que Él hizo en carne propia para nuestra salvación. El Señor, amados hermanos, a través de su palabra, Él nos explica acá cómo es que nosotros debemos de entender a través de su palabra. Dice en el 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. ¿Quién era ese verdadero tabernáculo? A la cual Pablo se estaba refiriendo acá en la palabra. Ese tabernáculo, esa iglesia, la cual no la fundó el hombre, sino Jesucristo. ¿En dónde, amados hermanos, Jesucristo fundó la iglesia? En nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Por eso es tan importante que nosotros nos sometamos en cuerpo, alma y espíritu, para que Él se pueda manifestar en nuestras vidas. Él es el nuevo pacto de entre el hombre, gloria a Dios, de acá en la tierra. Por eso, en la palabra del Señor, Él viene prohibiendo y diciendo, ay de aquel que le llame Padre a uno acá en la tierra, porque eso se quedó atrás. Ellos se hicieron llamar Padre, se hicieron llamar sacerdotes, se hicieron llamar de muchos nombres, la cual la gente vive tan equivocadamente. Por eso dice la palabra del Señor, ¿a quién nosotros vamos a obedecer? Al mediador de un nuevo pacto que es Jesucristo. Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Pero qué tan equivocados hay muchas personas. Porque dicen que el evangelio lo construyó o lo hizo el hombre, y no es así. Por eso nosotros debemos de aprender de la palabra del Señor cuando se nos pregunte y nos digan ustedes qué iglesia es. Recuerde que nosotros no dependemos de ninguna secta, ni tampoco somos religiosos. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo.
la que fundó Jesucristo cuando Él vino a esta tierra. Es necesario que tú compartas y que tú des a conocer lo poco que el Señor nos ha dado a nuestras vidas. Cuando nosotros le decimos, Señor, yo necesito que tú me des sabiduría y entendimiento, ahí está el Señor, amados hermanos, porque ve que estamos nosotros buscando de su amor, de su presencia, de su misericordia, porque Él ve que nosotros queremos aprender de su palabra, no del hombre, sino su palabra. ¿Quién es ese ministro del santuario? Es Jesucristo. Es Jesucristo, amados hermanos. Él es el ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor Jesucristo y no el hombre. Como antes leímos y dijimos, ¿quiénes son los sectarios? ¿Quiénes son los de la secta? Pero que equivocadamente ellos dicen que somos nosotros los cristianos. En cuanto, amados hermanos, tú y yo hemos aprendido en la palabra del Señor que Él dice que tenemos un solo sacerdote, un solo Padre, un solo mediador de entre los hombres de esta tierra. El Señor mismo levantó ese tabernáculo donde el Espíritu Santo viene a morar. Ese tabernáculo, amados hermanos, cuando Él le habló al apóstol Pablo y le dijo, aquí, aleluya, señalando a una piedra fundaré mi iglesia, pero no se refería a la piedra, sino a Pablo, que era el cuerpo de Pablo, que Él iba a santificar y ahí iba a poner esa obra maravillosa de sus manos. Nosotros somos la obra de nuestro Padre Celestial. Él es nuestro arquitecto y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos ha hecho, amados hermanos, nos ha transformado como a Él le ha parecido. Por eso es importante de que tú cuando llegues le digas, Señor, yo soy barro en tus manos, hazme como tú quieras, como a ti mejor te parezca. Aleluya. Dice la palabra del Señor acá. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio. Acá, amados hermanos, Pablo estaba hablando de aquellos sacerdotes de la antigüedad, del tiempo de Jehová, que de ellos mismos salió el ponerse ese autonombre, llamarse sacerdotes. Y la cual dice la palabra de Dios que presentaba ofrenda y sacrificio en honor a sus pecados. ¿Qué hacían estos sacerdotes? Ellos, para poder, amados hermanos, que sus pecados fuesen perdonados, tenían que sacrificar un corderito, sacrificar un animalito, la cual no tenía culpa nada. Mas alguien vino y pagó todo esto en sacrificio por el mundo entero. Por eso dice el Señor, ya no quiero más sacrificio, ya no quiero más holocausto, ya no quiero más incenso, ya no quiero nada de estas ofrendas, sino que quiero que sean obedientes a mi palabra. Quiero de ustedes que obedezcan. Por eso dice la palabra del Señor, Él vino e hizo un sacrificio único, la cual ya tú no tienes que decir, tengo que sacrificar este corderito para que mis pecados sean perdonados. Tengo que ir por las calles cargando tal vez algo pesado para que mis pecados sean perdonados. No, solamente obedece al Señor. Si tú ya eres cristiano, si tú ya te has congregado, aleluya, tú eres ya lavado con la sangre de Cristo. Lo único que tienes que hacer es ser obediente a la palabra, obedecer al Señor Jesucristo. Pero si aún no lo has hecho,
Dile, Señor, tú ya hiciste el sacrificio por mí. Y yo ahora quiero obedecerte. Quiero arrepentirme de todos mis pecados. Quiero pedirte que me perdones, porque tú el sacrificio ya lo hiciste por mí. Por eso dice acá, amados hermanos, en el 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿De quién estaba hablando acá Pablo? Estaba hablando de Jesucristo. Y Él lo hizo, amados hermanos, en carne propia. Ahora dime tú, ¿qué hombre o qué mujer hará tal sacrificio en su vida o en la de uno de sus hijos para poder defender o salvar a alguien? Nadie, solamente Jesucristo que lo hizo, amados hermanos, para que tú y yo seamos salvos. Así de que tenemos un mediador, tenemos a un sumo sacerdote, tenemos al único que dio la vida por nosotros, el único que se sentó en el trono de la majestad de los cielos después de haber hecho ese sacrificio. Dice la palabra del Señor, así que si estuviese sobre la tierra, Pablo dice, así que si Jesucristo aún siguiera en esta tierra, lo que dice la palabra del Señor, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presenten las ofrendas según la ley del hombre. Es que tenemos un solo, amados hermanos. Por eso, en mi corazón sale el decirles a ustedes, oigámoslo todo, retengamos lo bueno, y algo que no quepa en tu corazón, vea la Biblia. Descubriña la Biblia y date cuenta lo que Jesucristo dejó escrito acá para que tú lo entiendas mejor. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, aleluya, santo es el nombre del Señor. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que es nuestro Dios Todopoderoso, que presentan, dice la palabra de Dios, las ofrendas según la ley, los cuales sirven. ¿De quién están hablando acá? ¿De qué está hablando Pablo acá? Está hablando de lo que el hombre, de las manos, de las obras del hombre de esta tierra. Ya acá ya no está hablando de Jesucristo, sino de las obras de los hombres. Por eso dice la palabra del Señor acá, que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura. Oiga bien, le sirven a lo que es figura. Pero nosotros no servimos a figuras, ni a estatuas, amados hermanos, ni tampoco a nada, sino servimos a alguien que no lo vemos, pero lo sentimos en vuestro corazón. Y seguimos diciendo aquella palabra que dice acá, amados hermanos, en la Biblia. Bienaventurado aquel que sin ver creyó, porque no lo hemos visto, pero creemos que Él está en los cielos y que el sacrificio que Él hizo, lo hizo por amor a su pueblo, por amor al mundo entero, por amor a todo aquel que le sigue, a todo aquel que se convierte a Él, a todo aquel, amados hermanos, que rechaza todo lo malo. Dice la palabra del Señor en el 5, estamos en el libro de Hebreo, su capítulo 8, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura, sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, que es Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es que cuando, en el tiempo de Jehová Dios, cuando Moisés actuaba, cuando Moisés
le hablaba al pueblo, ese pueblo no quiso obedecer. Ese pueblo no quiso, amados hermanos. No quisieron obedecer a Dios Todopoderoso, sino que ellos estaban obedeciendo lo que su corazón dictaba. Ellos estaban haciendo lo que ellos querían. Por eso dice, Jehová Dios le hablaba también en el Antiguo Testamento, cuando él decía, por eso hoy yo envío a la tierra un nuevo mediador, que será el nuevo pacto de la tierra. Por lo cual no me ha parecido lo que he hecho, pues ahora doy por terminado lo viejo. Y he aquí, le doy lugar para el segundo. Y ahí entra Jesucristo. Ahora, amados hermanos, nos damos cuenta de lo que el Señor está hablando a través de su palabra. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, el que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. Ahora, ¿será que Israel recibió ese nuevo pacto? ¿Será que Israel obedeció a ese nuevo pacto, a esa nueva ley que Jehová Dios envió cuando Jesucristo vino a la tierra? No, Israel lo rechazó. Israel no creyó que él era la salvación de ellos. Por eso dice la palabra del Señor acá, aleluya, no como el pacto que hice con sus padres, está hablando en el tiempo de Jehová Dios. Jehová Dios había hecho un pacto con aquellos hombres de aquel tiempo en el cual no quisieron obedecer. Ahora Él hace un nuevo pacto enviando a Jesucristo en la tierra, para que ahora nosotros nos demos cuenta que el que lo sufrió en carne propia, el que hizo ese sacrificio, ya no hay más sacrificio que tú tengas que hacer. Amados hermanos, el único sacrificio es que tú sacrifiques tu carne, aunque no quiera ir a adorar a Dios a la casa de oración, aunque tengas pereza, aunque estés enfermo, aunque el cuerpo no quiera, llévatelo aunque sea arrastrado, pero ve a glorificar a Dios, ve a darle la honra y la gloria a Él, porque solamente Él se lo merece. Como dijo el salmista David, Él es el único que se merece todo nuestro cántico, toda nuestra adoración, todo lo que hay en nuestro profundo, en nuestro corazón. Ellos rechazaron el nuevo pacto, mas nosotros la hemos recibido. Y aún hay muchos que la siguen, amados hermanos, rechazándolo. Hay muchos que siguen rechazando a ese pacto, ese nuevo pacto que Jehová Dios envió a la tierra. Mas bienaventurado el que la ha recibido. Bienaventurado el que ha recibido ese nuevo pacto en su corazón. Y dice la palabra del Señor acá, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, dijo Jehová. Porque Jehová Dios se había hecho un pacto con el hombre, mas el hombre no quiso obedecer. Aquella gente no quiso obedecer a Moisés. Aquella gente empezó a seguir sus caminos propios de ellos, dejando por un lado las enseñanzas y los estatutos que Jehová Dios le había dado a Moisés. El único varón íntegro, obediente a Dios, era Moisés, la cual Jehová Dios los salvó. Y los demás los destruyó el Señor. Y un pequeño remanente que quedó, amados hermanos, como quien dice, dando vuelta, lo que no pudieron entrar a la tierra prometida por desobedientes. Aleluya. Dice la palabra del Señor acá, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, un nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre de sus corazones escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoces al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor.
desde ellos, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados. Si hemos reconocido a Dios con todo nuestro corazón y el Señor nos ha reconocido como sus hijos legítimos que somos para Él, dice la palabra de que nunca más Él se acordará de nuestro pecado, porque hemos sido lavados con su sangre preciosa. Hemos aceptado, amados hermanos, ese nuevo pacto en nuestro corazón, en la cual, amados hermanos, no venimos obedeciendo al hombre, sino a nuestro Padre Celestial. Ese es nuestro nuevo pacto que ahora tenemos en nuestro corazón. Ahora pues tú te das cuenta, como hablábamos anoche, en el Nuevo Testamento tú no vas a encontrar que Jesucristo hable de sacerdotes que Él dejó en la tierra o que Él los levantó para que prediquen su palabra. Al contrario, el Señor dijo, he aquí, yo levantaré, y está en el libro Apocalipsis, y está, amados hermanos, también en estos libros que estamos leyendo. Desde el libro de San Mateo tú vas a encontrar cuando Jesucristo dijo, Él dejó a los apóstoles, sus discípulos, pero después de ellos dijo Jesucristo, levantaré a pastores para que pastoreen mis ovejas. Levantaré a ministros y ancianos. Levantaré, dice la palabra del Señor, evangelistas para que vayan y lleven esa semilla y prediquen el evangelio. Ahora, amados hermanos, si nosotros nos pusiéramos a leer el Nuevo Testamento, que también nos lleva al Antiguo Testamento, nos daríamos cuenta de cómo está el mundo hoy y quiénes realmente mienten acá en esta tierra. ¿Quién en realidad está en la verdad y quién está en la mentira? Por eso es importante de que tú y yo leamos la palabra de Dios, que nadie nos cuente, que nadie nos diga, sino que sea la palabra de Dios que nos esté advirtiendo a nuestras vidas, para que nadie nos engañe. Recuerde que en la palabra del Señor dice que vendrán tiempos donde dice, amados hermanos, que se levantarán, aleluya, se levantarán falsos maestros diciendo yo soy hijo de Dios. Porque como ya no van a poder engañar a la gente en la manera que lo están haciendo hoy, se harán pasar por dice la palabra de Dios, por maestros, se harán pasar por pastores, se harán pasar por ministros, se harán pasar por muchos, en la cual traerán falsas doctrinas para engañar a muchas personas. Esto dice la palabra de Dios, está hablando, amados hermanos, allá en San Judas. Gloria a Dios, aleluya, del 1 al 3, donde dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos exhortados que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. ¿Quiénes son los impíos? Que dicen que son de Dios, pero que nunca han aceptado la palabra de Dios como está escrito. Nunca se han convertido, nunca han pedido perdón a Dios. Nunca, amados hermanos, han hecho ese voto de arrepentimiento al Señor. Por eso dice la palabra de Dios que esos hombres encubiertamente se levantarán para engañar a muchos. Y aún hasta de sus hijos. ¿Por qué dice así? Porque aún estando en el evangelio muchos se están yendo a esos lugares de mentira. Aún conociendo la verdad, se están yendo tras a la mentira. Pero dice la palabra de Dios, aleluya, porque algunos hombres se han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. De esta manera niegan a Jesucristo. Ellos dicen, no, yo amo a Jesucristo. Pero ¿cómo lo están negando?
diciéndote a ti que solamente te congregues. Ahí, amados hermanos, no hay una doctrina verdadera. Ahí no hay un arrepentimiento de verdad. Porque tú puedes hacer lo que tú quieras. Y ellos te dicen que Dios te toma en cuenta. En cuanto a la palabra del Señor está diciendo acá. Si usted se da cuenta, dice hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan, aleluya, a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sido en el Señor, habiendo, dice, salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Oiga, Jehová Dios había sacado al pueblo de Egipto, queriéndolo salvar, pero ¿qué pasó con ellos? Siguieron haciendo lo mismo como hasta hoy. Y ustedes saben de quién Dios está hablando. Amados hermanos y hermanas, y dice la palabra de Dios, Él quiso salvar al pueblo, sacándolo de Egipto. Después destruyó a los que no creyeron. ¿Se da cuenta? Ahora dice en el 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Ahora bien, amados hermanos, Él es el único soberano Dios, el que ha venido a hacer ese sacrificio, el que ha venido a quitar el pecado de nuestras vidas. Una vez que nosotros entregamos nuestro corazón a Él, nos convertimos y nos arrepentimos de vuestro pecado, amados hermanos, Él nos limpió y nos lavó con su sangre preciosa. Ahora dice la palabra de Dios, nosotros debemos de conocer el único mediador del nuevo pacto que Jehová Dios envió a esta tierra. Así es de que tú no tienes que pedirle a nadie más en esta tierra, sabiendo que el único mediador es Jesucristo. Si acá, amados hermanos, dijera en el Nuevo Testamento que habría otro mediador, ya sea hombre o mujer, con gusto pidiéramos, pero no dice acá. En el Nuevo Testamento no dice que hay otro mediador que Jesucristo. Así de que ten mucho cuidado. Piensa bien antes, aleluya, que tú quieras escuchar otro mensaje en la cual te pueden mentir. Ten mucho cuidado. Lo más importante que yo quiero encargarles a ustedes es que todo lo que escuchen sea la palabra de Dios, amados hermanos, reciban, pero vayan a la Biblia, que es lo que el Señor habla. ¿Por qué? Porque mucha gente, amados hermanos, acomodan la palabra del Señor como acomodarse la almohada en su cabeza. Mas yo vengo a acomodar la palabra a mi corazón, a obedecer la palabra, porque yo no vengo a hablarte de otro Dios. Yo no vengo a hablarte de otra cosa, yo vengo a hablarte de lo que acá está escrito, sin quitarle y ponerle. Si el Señor está hablando acá, la cual dice que no hay otro mediador, sino que solamente Jesucristo, así tiene que ser. ¿Por qué pues vamos a pedirle a alguien que ya duerme? Pero Jesucristo no duerme. Jesucristo, Él no está durmiendo, Él resucitó. Y su Espíritu es el que está contigo y está conmigo. Así es de que en esta hora, si está en tus manos, comparte la palabra del Señor. Queremos que la verdad llegue hasta el último rincón de este mundo. Aunque tal vez no pueda hablar tanto, amados hermanos, o tal vez no pueda explicarlo mucho mejor, pero lo que Dios me ha dado, lo he estado dando a través de su palabra. Cuando le decía al Señor, ¿por qué tú me pones a hablar de tu palabra si soy una mujer tartamuda, una mujer que no puedo ni siquiera pronunciar las palabras? Pero el Señor me daba un texto que decía
En lengua de tartamudo mi palabra será predicada. Y no te aflijas por lo que vas a hablar, porque quien pondrá palabra en tu boca seré yo. Así es de que, amados hermanos, no somos nosotros que hablamos, sino la palabra de Dios. Yo no sé qué es lo que tú ahora estás haciendo, pero si estás en casa, es importante que lo que ahora yo te he dejado la cita allí, para que tú vayas y la leas detenidamente y te des cuenta de quién está hablando Dios. Jehová Dios rechazó el pueblo que él había sacado de Egipto. ¿Por qué? Porque ya no andaban en favor de Dios, sino andaban en favor de sus propios corazones, de sus propios pensamientos. Ellos mismos restauraron e hicieron esa imagen, esa estatua, hicieron lo que ellos quisieron para venerarlo, para poderle pedir, para hacer lo que ellos quisieron. Ellos siguieron, amados hermanos, los deseos de su corazón, mas nosotros seguimos lo que Dios nos está mandando hacer. Así es de que en esta hora yo te dejo este mensaje para que tú pienses, para que tú analices y para que tú leas la palabra de Dios. Y si Dios nos permite, seguiremos hablando más de esto, porque sabes, la palabra del Señor nos sigue hablando más de esto. Cuando habla y dice, Jesús, el gran sumo sacerdote. Jesús, el gran sumo sacerdote. ¿Se da cuenta? O sea que no hay otro. No hay otro. Y el único que Jesucristo dijo que podía dejar en esta tierra, ya no apóstoles, porque los únicos apóstoles fueron los 12 que anduvieron con él. Pero de los 12 solo quedaron 11, los que ya duermen en los brazos del Señor. Así es de que, amados hermanos y hermanas, nos damos cuenta que el único sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, que hizo un solo sacrificio por el mundo entero. Ahora el sacrificio entre tú y yo es obediencia. Buscar siempre la perfección, buscar siempre agradar a Dios, no agradar al hombre, sino a nuestro Dios, con nuestros hechos, con nuestra forma de ser, siendo ejemplo en todo. Porque todo aquel que lleva la palabra del Señor tiene que ser ejemplo para aquellos fieles oyentes de la palabra del Señor. Así es de que, si tú te das cuenta, hay muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que aprender. El único, también habla de la palabra de Dios, el único autor de la salvación. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Así de que los dejo acá con esta preciosa cita que quiero que tú vayas a leer. Quiero que tú vayas detenidamente, vayas y le digas, Señor, abre mi mente por un instante, dame sabiduría y entendimiento para poder alcanzar a entender de lo que tú nos estás hablando. Así es de que, para que nadie nos pueda engañar, porque en estos tiempos se levantarán muchos diciendo, yo soy esto, yo soy el otro. ¿Sabes por qué? Porque se darán cuenta que no podrán con los hijos de Dios, no podrán con la palabra del Señor, con la verdad, y querrán cubiertamente levantarse y salir para ganar a los que Jesucristo tiene ya. Por eso tengamos mucho cuidado y digámoslo, Señor, ayúdame a pararme en la brecha, ayúdame a parar en el camino, ayúdame a ser fuerte, a mantenerme en la fe, para no desviarme tras la mentira. ¿Por qué? Porque muchos van, amados hermanos, tras de los libertinajes. ¿Qué es libertinaje? ¿Qué es libertinaje para usted? Es una iglesia donde no te impiden nada, una iglesia donde tú puedes hacer lo que tú quieras, una iglesia, aleluya, donde no te llaman atención en nada. Pero esta no es la iglesia de Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo dice, yo levantaré. Porque Él mismo levantó a Pablo para exhortar a la iglesia. Y todo aquel que se encuentra limpio y que se siente estar bien delante de Dios tiene la autoridad de llamar la atención de amados hermanos, de exhortar al pueblo de Dios. Porque todo aquel que no exhorta
es porque no ama a su prójimo. Pero el que exhorta es porque realmente hay amor hacia el prójimo. Yo doy gracias al Señor, amados hermanos, y a mi pastor. ¿Saben por qué? Porque de antemano Él nos ha venido, amados hermanos, ha venido doctrinando, nos ha venido enseñando, no de su propia mente ni de lo que sale de su corazón, sino de lo que acá está escrito. Así es como debemos de aprender nosotros. Por eso el Señor dijo, no venimos aprendiendo del hombre ni de la mujer, sino de lo que está escrito en su palabra. Nosotros solamente somos vasos guiados por el Señor, la cual estamos dando una pequeña explicación de lo que Jehová Dios le dio a conocer a Pablo y de lo que Pablo nos está dando a conocer a nosotros. Así de que en esta hora Dios me lo bendiga a cada uno por nombre. Ahí donde se encuentra, cierren sus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Padre, mi buen Dios, que estás tú en los cielos, gracias por esta corta meditación. Gracias porque día con día tú le vas enseñando a tu pueblo, tanto a ellos como a mi vida, Señor. Gracias por advertirnos a tiempo, Señor. Porque tu palabra dice que vendrán tiempos en los cuales muchos serán engañados. En la cual ya se está viendo, Padre. Porque muchos están saliendo, Dios mío, de tu doctrina. De Dios mío, de la iglesia en la cual venimos de ti, Padre, para irse tras de una doctrina falsa, tras, oh Dios mío poderoso, donde está el libertinaje, tras, Padre bendito, donde está la mentira. Oh Dios mío poderoso, yo te ruego que seas tú guiando siempre nuestras vidas de cada uno de estos fieles oyentes, Padre, de cada uno quienes visitan nuestra página, La Verdad os hará libre. Padre bendito, yo te ruego que cada día tú nos hagas fuerte y que tú nos sigas enseñando a través de tu palabra, Señor. Gracias te doy, oh Dios mío, por ese respaldo que tú has dado a mi vida, Señor. Gracias por todo lo que tú has enseñado a mi vida, Señor. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Haciendo esta oración me he acordado de algo, amados hermanos. Cuando oremos siempre, nuestra oración, gloria a Dios, es gracias Padre e Hijo y Espíritu Santo. Y el que no sabe orar, amados hermanos, le estaré dando la cita para que usted busque ahí cómo usted empezar a orar. Cuando le dijo aquel apóstol al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. ¿Sabes que el Señor dejó escrita la oración? Y luego de esa oración ya vienen palabras para que nosotros podamos añadirle y decirle, Señor, yo necesito esto, yo necesito fuerza, yo necesito sabiduría, yo necesito entendimiento. Pero a nada más, amados hermanos, no se le puede añadir a nada más a la oración, sino solamente gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son las tres divinas personas que acompañan nuestra vida, desde el principio hasta el final. Así es de que bendiciones, un fuerte abrazo donde usted se encuentra, aleluya, en diferentes lugares, en diferentes países. Ahí sea el Señor bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Así de que la paz de Dios reine en cada uno de sus corazones. No te olvides de compartir, no te olvides de darle like ahí a nuestros videos, porque eso nos ayuda, amados hermanos, a que nuestra página, ¿verdad?, cuando estemos transmitiendo en vivo no se nos corte o no se nos pause o no se nos quede allí, sino que nos ayuda, amados hermanos, a que sigamos adelante. ¿Por qué? Porque los de acá, los de, amados hermanos, que tienen el control de esta página, porque tú sabes que hay alguien que tiene el control de esta página, gloria a Dios, se da cuenta que el público apoya. Entonces es necesario que el público que hay en nuestra página de La Verdad os hará libre nos apoye. Así de que bendiciones, los amo en el amor del Señor, amados hermanos, como sé que también ustedes me aman a mí. Gloria a Dios, aleluya, muchas gracias por sus oraciones. Aquí estoy ya para servirles en lo que usted necesite, ya sea si usted quiere llamarme para orar, usted necesita un consejo, algo, estamos para servirle. Así de que bye, hasta las 9 de la noche, si así Dios me lo permite.